Muy buenas noches. Estamos hoy llegando a nuestra clase número 11. Y en esta oportunidad vamos a ver medidas de posición. Y específicamente vamos a ver el cuartil. Hay tres medidas de posición: los cuartiles, los deciles y los percentiles. Hoy vamos a trabajar con el cuartil. Hay tres cuartil: cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. O también se le puede decir primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil, indistintamente. Vamos a trabajar el cuartil con datos agrupados. Y para iniciar vamos a ver a qué le llamamos medidas de posición. Su nombre ya nos indica algo, que se posiciona dentro de algo, ¿verdad? Entonces son valores que permiten dividir un grupo de datos en partes iguales. Cuartil viene de 4. Entonces, el grupo de datos se divide en 4 partes iguales. Y si algo dividimos en 4 partes, bueno, porcentualmente va a ser 25, 50, 75 y 100. En partes porcentuales iguales. Y generalmente se usan para clasificar una observación dentro de una población o una muestra dentro de un grupo de datos. La fórmula para calcular los cuartiles, porque son tres cuartiles: cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. Los cuartiles se simbolizan por la letra Q mayúscula. Entonces, y expresamos al cuartil 1, decimos Q sub 1, cuartil 2, Q sub 2, porque se usa como subíndice, y el cuartil 3, Q sub 3. O podemos decir primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil, indistintamente. Entonces, el cuartil 1, su fórmula es el límite real inferior más, y ahí tenemos una operación indicada, n dividido 4. Se divide por 4 la cantidad de datos porque estamos trabajando con cuartiles, menos la frecuencia acumulada anterior, y todo esto se divide otra vez por la frecuencia modal y luego se multiplica por la anchura. Esta es la fórmula para calcular el cuartil 1, porque también está la fórmula para calcular el cuartil 2 y el cuartil 3, con una pequeña diferencia. Entonces vimos la fórmula que se lee: cuartil 1 es igual al límite real inferior más la diferencia entre el número de datos dividido 4 y la frecuencia acumulada anterior dividido la frecuencia modal y por la anchura de la tabla. Yo creo que todos estos datos ustedes ya manejan, ya saben calcular el límite real, inferior, superior, ya saben calcular la frecuencia acumulada, ya saben que es frecuencia modal, ya saben calcular anchura, tiene una fórmula. Entonces son ya términos conocidos. Primeramente se debe completar la columna de frecuencia acumulada. Y la frecuencia acumulada, ustedes ya saben, así como su nombre lo dice, se va acumulando la frecuencia absoluta. Mi primera frecuencia acumulada es también mi primera frecuencia absoluta.
y luego voy sumando la primera frecuencia absoluta con la segunda, a esa suma le sumo la tercera y así voy armando toda la columna. Luego en un cálculo auxiliar hay que efectuar, dentro de la fórmula tenemos n dividido 4, o sea que el número total de datos dividido 4. Y ese resultado miramos en la columna de frecuencia acumulada donde cabe. En este caso n es 76 y dividido 4 me da 19. 19 es mayor que 13, que es mi primera frecuencia acumulada. 19 no cabe en 13. Entonces voy mirando y veo que en la segunda clase la frecuencia acumulada es 28. Ahí ya cabe 29. Entonces yo marco esa clase y de ahí voy sacando todos los datos. De ahí voy a sacar mi límite real inferior. De ahí voy a sacar mi FAA, que es frecuencia acumulada anterior. FM, que es mi frecuencia modal. Y la anchura también puedo sacar, pero sabemos que la anchura puedo sacar de cualquier clase porque es única en la tabla. Entonces de ahí sacamos mi límite real inferior, que es 44,5, frecuencia acumulada anterior, que es 13, y mi frecuencia modal, que es 15. Está todo marcado acá en la tabla. Y luego ya puedo aplicar la fórmula, puedo reemplazar la fórmula por los valores que obtuvimos. También se calcula C, que es anchura, cuya fórmula ya manejan bien. Entonces reemplazo cada valor dentro de la fórmula y luego efectúo las operaciones. Primerito se hace la resta que está dentro del paréntesis. Luego podemos hacer la multiplicación y división, o la división primero y luego la multiplicación. Indistintamente, en un cálculo auxiliar, multiplico 6 por 7, dividido 15, y por último hago la suma. Y podemos redondear el resultado final. Entonces ya estamos viendo el cuartil 1. Y ahí les presento la fórmula del cuartil 2 y el cuartil 3, que vamos a ver en una próxima clase seguramente. Porque con el cuartil 1 estamos llegando a culminar la clase número 11. Para mí siempre es un placer encontrarme con ustedes por este medio. Abrazo a cada uno.